Muy bien. Antes de seguir con este raconto de estas historias de las ideas acerca del tiempo, como para llegar eh, en pocas semanas al siglo XX, vamos a, antes de hablar del siguiente pensador científico, filósofo, quiero comentarle un par de cosas, ¿no? Estábamos viendo la Edad Media, los neoplatónicos, Damasio, Jámblico, y ahora, bueno, nos vamos a dirigir, el siguiente pensador va a estar a fines de la Edad Media, luego ya entramos en el Renacimiento y el comienzo de la Edad Moderna. Pero en el medio me pareció interesante compartir con ustedes alguna que otra cosita sobre qué le pasaba a la humanidad con el tiempo, ¿no? Por eso es que vamos a un poquito a recorrer juntos unos fragmentos de unos apuntes míos que hablan justamente de, de la parte, digamos, llamémosle civil del tiempo, ¿no? Y empiezo con una pequeña reflexión, ¿no? Uno está acostumbrado, toma naturalmente las escalas o las unidades de tiempo actuales, ¿no? Como horas, minutos, incluso segundos. Uno piensa que, digamos, es parte de la vida de uno los fragmentos chiquitos del tiempo, ¿no? Ahora, eso no siempre fue así. Ustedes piensen que, digamos, hace 2000, 3000 años, básicamente la única forma de medir el tiempo era con relojes de sol y no mucho más. Con lo cual, es inimaginable para nosotros cómo se sentía el paso del tiempo en esa época. De hecho, fíjense, digamos, para los que tenemos más de 40 años o 50, podemos tener un recuerdo de cómo era la vida antes de los celulares, internet, en cuanto al paso del tiempo. Pero ya de poco a poco lo vamos olvidando. Cómo era la vida sin estar conectados, o sea, lo que ahora entendemos por estar conectados, ¿no? El compromiso de decir, bueno, nos encontramos mañana en tal café, y entre hoy y mañana ya no tener ningún tipo de contacto más y confiar en la sincronía con el otro, ¿no? Y no estar mandando un mensaje de texto diciendo estoy a 2 cuadras, ¿no? Como hacemos hoy en día. Es como el tiempo fluye, aún el tiempo medido, porque lo estamos viendo cada rato. O sea, nosotros vimos cómo, bueno, Aristóteles, Jámblico y otros hablaban del tiempo medido versus el tiempo que fluye y demás. Pero en realidad, en esta época moderna, en donde estamos todos constantemente consultando nuestros celulares, el tiempo medido parecería como que está íntimamente ligado al tiempo que fluye. Lo cual es una nueva realidad que no estaba hace 20 años. Porque hace 20 años ya había celulares, pero los usábamos para hablar por teléfono, no para estar constantemente consultando el clima, o lo que sea, ¿no? Mandar un mensaje o entrar a una red social. Entonces, si ya de por sí, para los que tenemos más de 40 o 50 años, recordamos, pero digamos, no con digamos, una vivencialidad patente, como era nuestra vida hace 30 años, um, imagínense, bueno, alguno de ustedes que tiene 20 y pico, o imagínense a todos nosotros imaginando cómo era la vida hace 100 años, que ahí sí no estábamos ninguno de nosotros, en donde no había ningún tipo de radiocomunicación o telecomunicación, ¿no? Es muy difícil imaginárselo. Pero bueno, hace 100 años había algo en común con nosotros, y era que por en todos lados había relojes mecánicos, hace 100 años. En todas partes, o en casi todas partes. Ya si decimos hace 200 años, ya no es en casi todas partes que había relojes mecánicos. O sea que hace 200 años, la mayoría de la población, si quería saber qué hora era, tenía que salir e ir hasta la plaza
donde estaba el reloj, ¿no? De la iglesia central, de la plaza central o de donde sea. Si es un pueblo chico, si es una ciudad grande, habría más de una. Y luego, bueno, seguir lo que es el calendario, lo que es el tiempo a nivel diario, ¿no? Tener un calendario colgado en la pared, en el mejor de los casos, o si no, ni siquiera eso. Estar guiándose por, bueno, este, las estaciones según los calendarios civiles y según los voceros que iban anunciando en qué día estábamos. Y ni que hablar si nos vamos a la antigüedad, ¿no? Como les dije, no había nada salvo alguna que otra clepsidra y reloj de sol. Y si nos vamos a la época romana, ¿no? Donde es, digamos, más allá de que los griegos uno los toma como el paradigma del nacimiento de la cultura, matemática, geometría, occidental moderna, como anticipatoria de lo que va a ser después nuestra cultura occidental. Pero digamos, la primer gran civilización o mega civilización política y económicamente organizada, uno piensa enseguida en Roma, ¿no? Y lo cual está bien, es así, pero aún en la época romana, cuando estamos hablando del siglo I, antes o después de Cristo, solamente familias muy adineradas tenían algún tipo de instrumento para medir el tiempo. El tiempo me refiero que sea intradiario, o sea, un tiempo que involucre este, contar intervalos, eh, digamos, de lo que llamaríamos hoy pocas horas, ¿no? E incluso alguno de ustedes recordará o habrá leído o escuchado cómo medían el tiempo, no el tiempo, sino los años los egipcios y la mayor parte de las civilizaciones antiguas. No era un tiempo lineal que trascendía las dinastías o los reinados, sino que era un tiempo que empezaba a contar de cero cuando cambiaba una dinastía. Luego, primero con los griegos y después con los romanos, se empezó a instaurar a nivel civil un tiempo que hoy llamaríamos lineal, ¿no? O sea, lineal en el sentido de que no es cíclico, en cuanto a posición a lo cíclico. Lineal en cuanto a que si se muere un rey, yo sigo contando el tiempo, sigo sumando años, no vuelvo de cero. En el caso de los griegos, usaban las Olimpiadas como para ir agregando años, ¿no? El tercer año de la cuarta Olimpiada, el segundo año de la 43ª Olimpiada, y lo mismo con los romanos, donde conforme se fue afianzando la sociedad y luego el imperio, fueron tomando como un año simbólico, digamos, simbólico la fundación de Roma. Pero digamos, para conectarlo con nuestros calendarios actuales, el calendario antiguo que se conecta directamente con nuestro calendario actual es el calendario juliano, que se llama así porque fue un calendario que introdujo Julio César. ¿Mm? El tema es que hasta, digamos, mediados del siglo I antes de Cristo, los años se contaban digamos, a partir de meses lunares, de cantidad de meses lunares. Entonces, en la Luna tarda 28 días y pico en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pero digamos, en un año no hay un número entero de meses lunares, ¿no? De hecho, más aproximadamente, para que haya un número entero de meses lunares en un número entero de años, uno tiene que introducir o usar un ciclo que se llama el ciclo metónico, que son más o menos 19 años. Digamos, 19 años
¿no? Equivalen, en muy buena aproximación, a 235 meses lunares. Es muy buena aproximación, tan buena que en realidad, digamos, la inexactitud es de no mucho más de 2 horas. ¿Eh? Esta coincidencia, digamos, se conocía desde antes del siglo V antes de Cristo. Pero claro, digamos, si uno define un año en función a una cierta cantidad de meses lunares, queda una cantidad importante de días corrido el año, con respecto al año solar, que es el que marca las estaciones. O sea, el otoño vuelve a comenzar cuando la Tierra da una vuelta entera alrededor del Sol. No voy a entrar en detalles técnicos diferenciando el año trópico del año siderio, porque no, digamos, no es el interés principal de este seminario. El que quiere profundizar lo puede buscar en alguna bibliografía, tanto en la bibliografía como en Internet. Pero esa pequeña diferencia entre el siderio, entre el trópico y el siderio tiene que ver con esta precesión de los equinoccios que les mencioné en la clase pasada. Entonces, lo cierto es que, digamos, Julio César quiso poner las cosas en orden porque allá por el año 45 a.C., el año civil romano estaba 3 meses desfasado, a punto tal que los meses digamos, que uno llamaría invierno caían en otoño. O sea que estaba corrido casi una estación entera el calendario. Eso producto de esta cuestión lunisolar, ¿no? Entonces Julio César eh, a partir en ese momento se llamaba el Januarius, enero, el 1 de enero del año 45, que coincidía con el 709 de la función de Roma. Por ahí van a encontrar que en el calendario romano está la AUC, que significa Ab Urbe Condita, desde la instalación de la urbe, digamos, ¿no? Básicamente desde la fundación de Roma. Eh, Así que hubo un año que tuvo que hacerlo más largo, ¿no? El año 46 a.C., el 708 AUC, duró 445 días, un año bastante largo. Estaba aconsejado por un astrónomo griego, Julio César, llamado Sosígenes, oriundo de Alejandría, y a partir de ahí entonces el calendario romano va a ser 100% solar. Bueno, ya hacía mucho que yo les conté, hacía mucho que se sabía que eh, el año no consta exactamente de 365 días, sino que en una mucha mejor aproximación es 365 días y un cuarto. Entonces, lo que se hizo fue incorporar el año bisiesto cada 4 años. ¿Eh? O sea, el año bisiesto existe ya desde el 46 a.C. Y bueno, los meses se dividieron en meses con 31 días: enero, marzo, mayo, julio y septiembre y noviembre. La diferencia con el nuestro es que septiembre y noviembre ahora tienen 30 días. Julio César le instaló con 31 días. Este, el resto 30 días, salvo febrero, tenía 29, pero los años bisiestos, febrero tendría 30 días. O sea, febrero oscilaría entre 29 y 30, no entre 28 y 29 como ahora. Ahora esto cambió cuando el emperador Augusto, en el 7 a.C., al mes que se llamaba Sextilis, lo llamó Augusto, ¿no? Obviamente en su honor, eh, que bueno, en nuestro idioma quedó como agosto, ¿no? Agosto viene de Augusto. ¿Por qué Sextilis? Porque era el sexto mes del año, porque los romanos contaban a partir del 1 de
de marzo el año. Obviamente el mes de agosto no podía tener menos de 31 días, ¿no? Y eso, entonces, que de antes tenía 30, entonces se le puso 31 y le quitó un día a febrero, pobre febrero. Y entonces hizo un cambio para que no hubiera 3 meses seguidos con 31 días. Entonces, bueno, redujo septiembre y noviembre a 30 días. Y octubre y diciembre a 31, con lo cual básicamente, digamos, el calendario a partir de agosto es es el nuestro, básicamente. Después el nuestro va a tener un cambio adicional a partir de un cambio que se hace durante el papado del Papa Gregorio, el calendario gregoriano, no me acuerdo qué Gregorio, qué número de Gregorio. Después se los voy a comentar en otra clase. Entonces, bueno, la Iglesia Católica adoptó el calendario juliano, ¿no? El calendario juliano se llama juliano aún después de la modificación de Augusto, que al fin y al cabo es simplemente un reparto, digamos, de días entre 2 o 3 meses, ¿no? O sea que se sigue llamando el calendario juliano. Así que la Iglesia Católica lo toma, ¿no? Para la Iglesia Católica era importante, digamos, el calendario para calcular correctamente la Pascua. En un concilio, el de Nicea, detectaron algunos errores en algunos cálculos de Sosígenes en cuanto a algunas correlaciones entre meses lunares y el calendario oficial. Pero bueno, no sé, algunos de ustedes quizá lo sepan, ¿no? La Pascua, digamos, el domingo de Pascua, se siguió definiendo y se define como el primer domingo después del primer plenilunio, posterior al equinoccio de primavera. Este, el oficial, porque como el tema que la precisión de los equinoccios, el equinoccio se va corriendo a lo largo de los siglos. Si caía 21 de marzo, después puede ir cayendo 22. Bueno, por eso después hay que hacer correcciones adicionales. Pero bueno, eso entraría en detalles. Ustedes saben que el calendario gregoriano se hizo una modificación adicional en donde en los años bisiestos que caen en en un año, en un año de cambio de número de centuria, ¿eh? 2000, 1900, 1800, y que sea divisible por 4, o toda una cosa. Entonces ese año que tendría que ser bisiesto no tiene que serlo. Pero eso es una modificación que se hizo después, porque tampoco es exacto que el año tenga exactamente 365 y un cuarto día, ¿no? Días. Este, Así, bueno, la Pascua hasta el día de hoy se define como el domingo posterior a la primer luna llena posterior al equinoccio. Bueno, acá dice primavera porque es el hemisferio norte, para nosotros sería el de otoño, ¿no? Por eso la Pascua siempre va a caer después del 21 de marzo. Depende cómo sea el mes lunar, puede caer desde el 20, por decir algo, 25 de marzo, pero puede incluso caer, si justo el 21 de marzo la luna eh, ya está en cuarto decreciente, cuarto menguante, y hay que esperar hasta la siguiente luna llena, que por ahí es 28 días después. Bueno, por ahí hay veces que la Pascua cae un 15 de abril, por decir algo. Este, entonces, bueno, para la iglesia era muy importante las tablas por cuestiones litúrgicas. Entonces, unas tablas muy conocidas tablas de Pascua, conocidas fueron confeccionadas por Cirilo de Alejandría, que, bueno, para muchos es tristemente conocido por su intolerancia y persecución contra los judíos y por haber tenido algún tipo de participación, no se sabe en qué medida, con el asesinato de Hipatia. No se sabe si indirectamente o no, o directamente. Pero bueno, Cirilo, más allá de eso, era erudito en lo que respecta a la confección de tablas lunares y bueno, confeccionó
un conjunto importante de lo que se llama tablas de Pascua. Cirio les cuento que es doctor de la iglesia. Así que bueno. Primó, supongo, sus contribuciones a las tablas de Pascua más que quizá otros aspectos no tan elogiables. Bueno, y después, como para este breve, digamos, raconto extra filosófico, si quieren, vamos a hablar brevemente de Dionisio el Exiguo, ¿no? Que se llamaba así porque aparentemente no era muy alto. Entonces, fue un monje oriundo de Escitia Menor, una región que está entre Rumania entre las actuales Rumania y Bulgaria. Vivió, digamos, entre los siglos V y VI después de Cristo. Fue un monje em, que estuvo buena parte de su vida en Tomis, la ciudad más importante de Sitia, y luego se trasladó a Roma. Era erudito en lo que es matemática, aparte de erudito de teólogo. Y lo que nos interesa a nosotros es que trabajó también en ampliar las tablas de Pascuas, las tablas lunares de Pascuas, como para seguir, seguir indicando cuándo cae Pascua, básicamente. Aparte, digamos, poder tener una cierta capacidad de predicción, es decir, bueno, en los próximos 20 años la Pascua va a caer en tal día cada año, ¿no? Bueno, se basó, como les dije, en el ciclo metónico, el de 19 años. Esto es en honor a un astrónomo y matemático griego que se llamaba Metón, que bueno, existió ya por el siglo V antes de Cristo. Entonces, tuvo que ir armando cadenas de correlaciones entre tablas lunares, ya yéndose hasta la época de Cristo. Entonces, claro, ahí terminó fijando él una estimación de cuándo había nacido Cristo, ¿no? O sea, como si quiera un subproducto de su trabajo lunar, de su trabajo para hacer el calendario, las tablas, hizo una estimación de cuándo había nacido Cristo. Piensen que uno piensa que porque es el mundo cristiano, hablaban de antes y después de Cristo. No, o sea, la Iglesia Católica surgió en el seno del Imperio Romano y por lo tanto el calendario se ajustaba al calendario juliano. Con lo cual, bueno, les cuento al paso que para algunas cuestiones civiles, digamos, notariales, los romanos también practicaban el sistema antiguo, digamos, digamos, cuando digo antiguo, digo en civilizaciones antiguas, de hablar de el tercer año, ¿no?, del reinado de fulanito o el cuarto año del consulado de menganito. O sea que parecido a lo que hacían los egipcios con las dinastías. Pero no es que, digamos, eso era a los efectos de ciertos registros, documentos y demás, como una forma, digamos, de recalcar en qué contexto administrativo, ¿no? Es como si ahora dijéramos, eh, como se dice en Estados Unidos, bajo la administración Biden o la administración lo que sea, es decir, el tercer año de la administración de fulanito, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se estableciera que es el año 2000 y pico, ¿no? O sea, eh, entonces, en un momento, Dionisio le escribe una carta al entonces canciller del Papa Juan I, que va a ser el futuro Papa Bonifacio,
en una carta le explica detalles sobre cuándo cae la luna en ese año, ¿no? Ese año de esa carta corresponde al año 242 de la era diocleciana. O sea, eh, como les digo, había varias formas paralelas de contar los años, ¿no? Claro, en el contexto de la Iglesia Católica, la era diocleciana también se la considera la era de los mártires, porque se acuerdan que Diocleciano fue un emperador, el último emperador que persiguió en forma implacable a los cristianos, ¿no? Entonces, realmente para un cristiano, una cosa es aceptar el calendario romano a partir de la fundación de Roma, pero llamar a los años a partir de un emperador que persiguió a los cristianos es como un poco chocante, ¿no? Entonces, no era muy grato, ¿no es cierto? Entonces Dionisio mencionó al pasar, digamos, bueno, primero su estimación de cuándo había nacido Jesús, ¿no? Le asignó como año de nacimiento el 753, posterior a la fundación de Roma, ¿no? Y quedó ahí flotando la posibilidad de tomar eso como origen de un nuevo, no un nuevo calendario, porque la duración del año iba a ser la misma, pero un nuevo origen, el punto cero, digamos, del calendario, el año cero, ¿no? Eh, Otra cosa, acá comento también, digamos, lo que nosotros llamamos año 525, que era el 242 de la era diocleciana, lo llama el año del consulado de Probo, ¿no? El cónsul Probo. Prefiere hacerlo así porque es chocante mencionar el año diocleciano. El sistema Dionisio lo llamó Anno Domini. Es como si fuera, digamos, un calendario refiriéndose al año de nacimiento de Dios, ¿no? Del Hijo de Dios. Pero quedó en el olvido, o sea, no, nadie lo usó, ni siquiera la Iglesia Católica lo usó, ¿no? Hasta que casi 200 años después, y este es el siguiente personaje del que vamos a hablar, Beda el Venerable, lo usó también. Entonces ahora vamos a... y les cuento una cosa, yo les dije el cero digamos, cambió el cero de la forma de numerar los años, pero un comentario al paso es significativo. Eh, en esa época, el... perdón. Bueno, es interesante el comentario de Facundo si pensamos a Cristo como un sucedáneo de emperador, ¿no? Nuestro calendario actual, nuestra forma de contar los años se refiere al nacimiento de un hombre. Eso está claro. Sí. O sea que sí, digamos. En el caso de Roma, en ese sentido era más impersonal, porque era, digamos, el nacimiento, digamos, la fundación de una ciudad, no el nacimiento de un emperador, de un faraón o de un cónsul, ¿no? Lo mismo el de los griegos, que era contar las Olimpiadas, también era impersonal. O sea que nuestra forma de contar los años hereda esa forma personal, tomar el nacimiento de una persona. En el caso, bueno, de los, egipcios sería la coronación de un faraón o el nombramiento de un cónsul en el caso de los romanos. Eh, pero sí, es un buen comentario el que hace Facundo.
El año cero, les decía, no existe. Como bueno, para los que cursaron Historia de la Ciencia conmigo, recordarán que, se acuerdan que el cero era un número que no fue usado ni por los romanos, ni por los griegos, mucho menos por los egipcios, y que recién los indios lo empezaron a usar justamente en esta época, en algún momento del siglo séptimo, octavo, por ahí, ¿no? Los indios, o sea que para Europa occidental faltaba todavía bastante. Con lo cual, al año, digamos, que nació Jesús, se lo llamó el año 1, y al año anterior se lo llamó el año -1. O sea, no hay un año cero. En nuestro calendario actual no existe el año cero. Del 1 después de Cristo saltamos al 1 antes de Cristo, ¿no? Y esto proviene de este prejuicio contra el cero, ¿no? Igual acá es cuestión de gustos, ¿no? Eh, hubiera sido útil o no que haya un año cero. Bueno, si hubiera habido un año cero, entonces los siglos comenzarían con el cero, y no como comienzan oficialmente, que el siglo XXI empezó en el año 2001 y no en el año 2000. Si existiera el año cero, el siglo XXI hubiera empezado en el año 2000, no en el año 2001. Pero bueno, más allá de eso no hay ninguna diferencia profunda, ¿no? Entonces, bueno, Beda el Venerable, del cual vamos a hablar ahora, fue un monje benedictino. Nació en uno de los entonces reinos anglos, de nombre Northumbria, en realidad entre Northumbria y Escocia, por ahí. Fue un monje erudito, famoso por la obra más famosa de él es la Historia eclesiástica del pueblo de los anglos. Por eso algunos lo llaman el padre de la historia inglesa, porque fue el primer gran historiador, en parte motivado para poder dar cuenta de los fundamentos históricos de las tierras de los distintos monasterios, de cara a, después que iba a haber esto, digamos, al margen, iba a haber cuando los normandos invadieron Inglaterra, exigieron, digamos, justificativos para las distintas propiedades. Entonces, y bueno, y además fue erudito en lo que es cronología. Escribió una obra llamada De Temporis Liber, algo así como el libro del tiempo, algo así. Otro De Temporum Ratione. Lo que tiene estos libros son cronologías de hechos en el mundo. Así, bueno, vivió entre los siglos séptimo y octavo. Y él sí empezó a practicar el dividir los años en antes y después de Cristo. O sea, ¿no? Tomó la propuesta de Dionisio y la empezó a practicar. Entonces, digamos, el primero que se tomó en serio esto de antes y después de Cristo fue Beda el Venerable. Casi todas sus obras las escribió en el monasterio de Saint Peter en Monmouth, que queda en el noreste de Inglaterra. Así que bueno, esto es un poquito de lo que les quería compartir antes de volver a hablar del mundo filosófico y del pensamiento sobre... Después voy en otras cosas, un poco representaba en otras áreas lo que era la edad oscura de esa época, ¿no? O sea, Beda, por ejemplo, era uno de los pocos eruditos de esa época, una época muy oscura. Eh, Consideraba que la Tierra era redonda, al igual que todos los griegos, en el sentido que, bueno, pero bueno, son cosas que no hacen a este seminario. Bueno, recuerden que son épocas bastante oscuras. Así que bueno, acá hay una cuestión también, eh, que esto también se los comenté a los que cursaron Historia de la Ciencia, que curiosamente en la época de Beda, buena parte
de la poca actividad erudita que había y filosófica, estaba confinada en Irlanda y en parte de Inglaterra. ¿eh? Había poca comunicación entre la isla de Gran Bretaña y el continente europeo, con lo cual había también algunas discrepancias en cuanto a establecer la fecha de la Pascua. Entonces Beda, una de las cosas que logró fue alinear a ambas liturgias y cronologías de la iglesia continental con la iglesia de la isla, y logró convencer en este caso a la iglesia anglosajona, que igual era católica, ¿no? Todavía faltaban 800 años para el protestantismo, de que era más exacta la cronología de la iglesia, digamos, de la cronología continental, ¿no? Bueno, y Beda además calculó tablas de Pascua a lo largo de más de 500 años, entre el 532 y el 1063. Pero fíjense que para que la Iglesia Católica oficialmente adoptara el sistema del antes y después de Cristo, el actual, hubo que esperar al siglo X. O sea que la Iglesia tiene sus tiempos largos aún para incorporar el nacimiento de Cristo como origen del calendario. O sea, hubo que esperar otros casi 300 años después de Beda para que bajo el Papa Juan XIII la Iglesia oficialmente aceptara el calendario con origen en el nacimiento de Cristo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de Nicolás de Oresme. Vamos a saltar más de 500 años hacia el futuro, en esta breve historia de las ideas sobre el tiempo. ¿Y por qué vamos a hablar de Nicolás de Oresme, el cual hemos tratado bastante en el curso de Historia de la Ciencia, pero que a nosotros nos interesa? Bueno, Nicolás de Oresme fue un erudito en muchos campos, como alguno de ustedes recordará. Vivió en el siglo XIV, participó de lo que es el Renacimiento del siglo XIV, que anticipa el Renacimiento, lo que uno llama Renacimiento secas, ¿no? Y lo traigo acá porque Nicolás de Oresme, a través de su obra acerca de la comensurabilidad e inconmensurabilidad de las órbitas celestes, él argumentó en contra de que el universo sea cíclico, porque dijo que la posición de los astros nunca repiten su posición, ninguna posición dada, porque son inconmensurables los periodos de rotación de los astros. Entonces, nos interesa porque es un golpe desde la filosofía natural, porque acá es, digamos, traer a colación las observaciones astronómicas para decir, en contra de lo que pensaban los estoicos, el universo no es cíclico, porque no hay evidencia alguna de que los astros en algún momento del futuro vuelvan a estar en la misma posición que estaban hoy, por ejemplo. ¿eh? Porque sus periodos son inconmensurables. O sea, no hay ningún número entero, por más grande que sea, que contenga un número entero de veces los periodos de todos los planetas del sistema solar. ¿Mm? Entonces, acá hay un par de fragmentos en ese sentido, ¿eh? De otra obra de Oresme que se llama Acerca de algunas cosas, Ad Pauca Respicientes, donde dice que no hay ningún registro conocido entre las cantidades que describen los movimientos de los cuerpos celestes. Resulta de esta inconmensurabilidad que es imposible predecir científicamente el lugar o el momento exacto
de algún aspecto, oposición, conjunción o configuración, acaecida o futura. Es probable que en un instante dado los cuerpos celestes estén reunidos de un modo tal que no lo estuvieron jamás de ese modo en el pasado, y que no lo estarán jamás en el futuro. No ha habido ni habrá configuraciones o disposiciones similares en toda la eternidad. Acá además argumenta en contra de la astrología. Además, ¿no? Es como que encuentra argumentos a partir de esta inconmensurabilidad también para decir que no podemos predecir lo que va a pasar. ¿Mm? Eh, y bueno, digamos, esta constante novedad también se tradujo para Oresme en una novedad asociada al paso del tiempo. ¿Mm? O sea, si nunca se repite la configuración celeste de los astros, entonces el tiempo siempre va a traer novedad. ¿Eh? O sea que fíjense acá, Oresme tiene un pensamiento de el tiempo como sinónimo de novedad. Entonces, por ejemplo, acá dice, y esto es lo último que vamos a citar de Oresme, dice, dado que los cuerpos de nuestro mundo están gobernados por cuerpos celestes y por sus movimientos naturales, como dijo Aristóteles en su primer libro de Meteoros, se sigue por lo tanto que los cuerpos terrestres son continuos a nuevos y diferentes arreglos, tales que no existieron nunca previamente, y que las cuestiones humanas, excepto aquellas que dependen de la voluntad humana en oposición a la inclinación natural, son continuamente diferentes y tales como nunca fueron de ninguna manera antes. ¿Mm? Esto, por supuesto, también refuerza la idea del tiempo lineal de la Iglesia Católica, que esto no lo mencioné, pero digamos, la Iglesia Católica siempre se opuso al tiempo cíclico, porque un tiempo cíclico implicaría que Jesús nació infinitas veces, que lo crucificaron infinitas veces, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, nos redimió infinitas veces. Y para la Iglesia Católica, una de sus verdades es que esos hechos ligados a la pasión de Cristo son únicos. ¿Eh? Con lo cual el tiempo lineal está íntimamente relacionado a la filosofía católica, ¿no? Así como el cambio no puede existir a menos que sea para mejor o para peor, aunque ambos, mejor y peor, son a veces para lo mejor, y así como el canto coral por voces excelentes no es tan bueno si las voces siempre cantan en armonía absoluta, de la misma manera las cosas aquí abajo están a veces en mejor estado que otras veces, dependiendo de las variaciones en la música imperceptible de las esferas. De acuerdo a ello, a veces tenemos paz, a veces guerra, como las escrituras dicen. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Una vez esterilidad, en otro tiempo fertilidad, y así con todos los demás cambios. Acá lo que está diciendo Oresme además es que como no hay un ritmo universal y los ritmos son inconmensurables entre sí, entonces no hay, acá trae la analogía con la música. En música los intervalos armónicos perfectos son aquellos que eh, el periodo de duración de las dos notas que involucran un intervalo son conmensurables. Entonces, si son inconmensurables, no se llaman armónicos, no es una consonancia perfecta. Sin embargo, no solamente Oresme, sino que después musicólogos de posteriores, como del siglo XV y XVI, entre ellos, por ejemplo, el padre de Galileo, van a argumentar a favor de que está bueno un poco de inconmensurabilidad, que una conmensurabilidad perfecta atenta contra la riqueza musical. Y acá Oresme le va a decir lo mismo con respecto al tiempo y a los hechos. Qué suerte que haya tiempos inconmensurables entre sí, porque eso es mucho más rico y bello que un mundo en el cual todo fuera perfectamente armónico. Porque si todo fuera perfectamente armónico, sí estaríamos en un universo cíclico. ¿Eh?
Y esto hoy en día, con nuestra visión anacrónica, diríamos, dos ondas cuyos periodos son conmensurables entre sí, cada tanto vuelven a entrar en fase. Se desfasan, pero cada tanto, cada cierta cantidad de tiempo fijo, vuelven a estar en fase, con lo cual se repite el ciclo de nuevo. Entonces, gracias a que hay periodos inconmensurables, dice Oresme, el universo no es cíclico y el tiempo trae novedad. Bueno, hasta acá esta primera